Buenas noches. Nuevamente, gracias a los que están con nosotros en este seminario del día de hoy, nuestro noveno seminario del Instituto de Ciencias Médicas. Como siempre, recordando, mencionándoles que el Instituto de Ciencias Médicas es un centro de investigación ubicado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, el cual tiene como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Y dentro de esta misión de docencia y transmisión del conocimiento, traemos el seminario de hoy titulado Ototoxicidad como causa de hipoacusia, prevención y manejo, que será presentado por la doctora Amarilis Meléndez. La doctora Meléndez es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Santo Tomás, vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y coordinadora del grupo de trabajo Escuchar sin Riesgo del Foro Mundial de la Audición. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Le damos entonces el paso para que inicie con su presentación. Al final de la presentación abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Así que nuevamente gracias y es un honor tenerla acá con nosotros. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias, Raúl. Es un placer para mí realmente poder acercarme a ustedes por esta vía del Zoom que ha sido tan maravilloso en todo este tiempo y tener la oportunidad de compartir este tema de ototoxicidad, que el nombre pues parece una redundancia, ototoxicidad como causa de hipoacusia, pero no lo es porque es justamente para llamar la atención con que esta debía ser una causa que no deberíamos tener como causa de hipoacusia. Y es entonces en ese tema que voy a hablar un poco sobre la prevención y el manejo para evitar que tengamos la ototoxicidad como una de las causas de hipoacusia que son muy variadas. Les comento también que este Foro Mundial de la Audición es una asociación internacional creada por la Organización Mundial de la Salud para la prevención de los problemas de hipoacusia y está conformada por académicos, asociaciones, inclusive compañías que producen equipos de audífonos, implantes cocleares, organizaciones no gubernamentales, este centro como el Instituto de Ciencias Médicas, que tiene esta labor de salud pública muy importante, a los que desde ya los invito a pertenecer a este foro, y todos ustedes que estén trabajando en pro de mejorar la salud auditiva en su comunidad o en el país. Eh, La primera cosa que quiero hablarles es de esta aplicación que se llama HearWho, que se puede descargar de forma gratuita en sus teléfonos, tanto Android como iPhone o iOS, para hacer una evaluación de la audición. Esta es una aplicación también creada por la Organización Mundial de la Salud junto con académicos, justamente para poder hacer un tamizaje auditivo en la tranquilidad de su casa, en la oficina, que ustedes pueden contribuir a que las personas tengan alguna evaluación auditiva sin necesariamente tener que ir al médico, solamente como una evaluación básica. Si se presenta alguna alteración en la misma, pues estamos dispuestos y disponibles para hacer las pruebas a nivel de las provincias y por supuesto en el Hospital Santo Tomás. Esta es una herramienta muy importante que debemos utilizar lo más frecuentemente posible. Tanto se puede utilizar con personas después de los 10 años, de que, pues, que puedan utilizar un teléfono móvil y con él, entonces, como les digo, van a poder tener, según la respuesta, si tiene alguna probabilidad de tener una pérdida auditiva. Es importante señalar aquí y hacer docencia que la pérdida auditiva es un problema que recientemente, si vemos en lo largo del tiempo, ha sido evaluado por estas organizaciones mundiales, porque no fue sino hasta 1995 cuando hubo la primera resolución en relación a este tema
Y otra fecha, 2017, que para todos nosotros marca una gran relevancia por una resolución histórica sobre salud auditiva que todos los países miembros, y Panamá uno de ellos, firmó para hacer lo posible para mejorar la salud auditiva en la población. Y al año siguiente, en el año 2018, se firma una resolución tendiente a solicitar a los gobiernos que hagan lo posible porque las personas que tengan algún tipo de hipoacusia puedan tener acceso a algún tipo de rehabilitación audiológica. Tiene también que en el año 2021 se presenta el Informe Mundial de la Audición, un gran recurso disponible en la Internet, gratuito, por supuesto, que tiene toda la evaluación de lo que es el problema auditivo en el mundo, que paso a darle algunos datos porque es importante colocarnos en el contexto de, además de la patología como tal, qué es lo que ocurre en la sociedad en que nos vivimos. Y esta es la evaluación que se hace para la región de las Américas, Centroamérica, desde México hasta Argentina, básicamente. Y en esta área se estima que existen alrededor de 217 millones de personas que ya tienen algún tipo de pérdida auditiva. Y lo que es más desgastante saber es que las previsiones son que si no hacemos una gran cantidad de políticas públicas y a nivel nuestro como médicos participamos de la promoción de estas políticas, vamos a poder tener casi el doble de esta cantidad para el año 2050, que realmente está bastante vecino, nos faltan 27 años nada más. También debemos saber que el costo de presentar este problema de hipoacusia es importante tanto para familia, pero también para el Estado. Y que la mayoría realmente de las personas que tienen esta patología o esta condición en nuestra área geográfica no tienen condiciones para acceder a esas intervenciones de rehabilitación. Y el último punto muy importante, que es el que hacemos estrés en lo que son las políticas públicas, es que la inversión que tienen que hacer los gobiernos para mejorar esta situación es bastante baja porque se resume a un balboa con 10 o $1.10 por cada persona dentro del presupuesto que dé el Estado. Es por tanto importante que todos los que nos manejamos en el equipo de salud tengamos la información de esto y podamos entonces contribuir a uno, que se dé la información y dos, en dar soluciones en nuestra área geográfica, por lo menos para evitar la catástrofe que se avecina. También antes de entrar en el tema de la autotoxicidad, y decía, es la patología o la condición que debíamos no tener que presentar como causa de hipoacusia, es porque hay toda esta serie de alteraciones que se dan en el curso de la vida que pueden llevar a un problema de hipoacusia. Desde un problema congénito, sea secundario una infección, en el caso viral como era antes en la rubiola, pero que ahora es el citomegalovirus, enfermedades como traumas, enfermedades como la meningitis, que puede llevar a una pérdida neurosensorial bilateral, los problemas en la atención al parto, los problemas de hipoxia, el bajo peso al nacer y es más importante en los prematuros, menores de 1.500 gramos, que son los que más probablemente puedan tener este problema por el poco desarrollo y mielinización. Cuando hay casos de hiperbilirrubinemia que no deberían también darse en este tiempo, cuando tenemos entonces lesiones de corrientes de químicos que se utilizan en el trabajo y que me voy a referir en un momento también. También una causa importante, la otitis media y sus complicaciones. El pasar de una otitis media recurrente a una otitis media crónica que no tenga un tratamiento adecuado. La exposición al ruido, que es el tema que manejamos dentro del Foro Mundial de la Audición, evitando lo que es el ruido recreacional, que es aquel ruido que nosotros mismos infligimos daño a nuestra audición utilizando los equipos de audio personal por tiempo prolongado y a intensidades altas. Y hay un límite para eso de 80 decibeles por 40 horas a la semana, que espero en otra ocasión pueda comentar con ustedes y dar la información completa. Y luego hay también algunas deficiencias nutricionales. Sin embargo, si vemos dentro de todo el engranaje de lo que es la atención médica profesional, realmente, como decía el nombre de mi charla, realmente la ototoxicidad no debía estar allí. Tengo también que darles esta base de lo que vamos a hablar después, que es la presentación de la hipoacusia, que se puede dar en el curso de la vida a cualquier edad. Y puede ser de presentación gradual y progresiva, por ejemplo, en las enfermedades congénitas que pueden presentarse
de forma familiar y que va entonces a nacer, por ejemplo, con una buena audición, pero que al transcurso del año va a poder tener una pérdida que puede ser hasta completa a los 7 años. O, por ejemplo, estos síndromes genéticos en donde hay también una alteración en la retina. Puede ser abrupta, como se denomina la hipoacusia súbita, o secundaria a un trauma, o por una infección como meningitis secundaria a esta propia infección. Puede ser temporal, el más sencillo es el cerumen impactado, que va a dar un problema de hipoacusia de leve, pero que se mejora lógicamente con el manejo de esa cerumen, pero que es causa importante de morbilidad en pacientes que no tienen acceso a realizarse esa revisión. Y la permanente, entonces, cuando ya se instaura y que puede ser cualquiera de ellos. Los factores que hemos evaluado y que van a incrementar muchísimo, y por eso ese aumento desmedido que hay entre lo que se ha estimado para este año y el 2050, lógicamente el primer punto va a ser el envejecimiento de la población. Estamos viviendo más tiempo y podemos entonces tener más probabilidad de tener una pérdida auditiva secundaria a la edad que se denomina presbiacusia. Tenemos también que hay una mejoría en la forma en que podemos hacer el diagnóstico, inclusive con esta herramienta que acabo de hablarles, que es el HearWho, que probablemente pueda detectar pacientes que no tienen idea de que tengan alguna pérdida auditiva, aunque sea unilateral. Pero el uso indiscriminado de drogas ototóxicas para tratamiento de infecciones, las infecciones óticas, la malaria, el cáncer, el VIH, la tuberculosis, cuando es multidrogoresistente, son estas causas que nos vamos a referir en el día de hoy. La exposición al ruido, en el caso del ruido urbano, pero ya más que todo el ruido en construcciones que tienen niveles altos, pero más importante lo que denominamos, les decía, el ruido recreacional, que está dado por los equipos de audio personal y el acudir a los lugares o sitios de entretenimiento que tienen un nivel de música muy alto. La prevalencia es alta y se mantiene en casi todos los continentes, siendo que el continente asiático, por la mayor cantidad de población, pues tiene la mayor prevalencia de casi un 5.5%. En la América es de 6.2%, más dado, por tanto, por el poco acceso a el tratamiento efectivo. Cuando nos localizamos en el órgano, recordamos lo que es la parte del oído y recordamos que tenemos un oído externo, uno medio y uno interno, y que dependiendo de dónde se da la lesión vamos a tener un tipo de pérdida auditiva. Y para localizarnos en la cóclea, que va a ser entonces allí donde está el, que parece un caracol, vamos a tener que se observa allí que tenemos la cóclea, pero también tenemos los canales semicirculares. Y cuando hablamos de lesiones ototóxicas, pues va a estar relacionado tanto a la cóclea como a los canales semicirculares y el sistema vestibular. Sin embargo, vamos a ver que los medicamentos tienen una mayor propensión a uno o a otro de las partes del órgano. Y luego también tenemos que ver que la lesión no sea solamente a ese nivel, sino que también es neurotóxica en las vías que van al cerebro. Y es en esta imagen en donde vamos a poder ver todo lo que es la vía auditiva desde la parte inferior, donde están las células ciliadas externas e internas, que van a estar en la cóclea, y ya vemos el nervio, que va a ser el nervio coclear, o en el caso el vestibular, que van a subir entonces por los trayectos hasta llegar a la corteza temporal. En todo este trayecto vamos a poder tener también algo de alteración de secundario al uso de este medicamento. Otro aspecto que tenemos que reconocer y recordar para poder entender lo que vamos a seguir hablando son los diferentes grados que hay de pérdida auditiva y van a diferenciarse en leve, moderada, moderado a severo, severo profundo, hasta la anacusia o la pérdida auditiva, que es el término que correspondería a lo que se habla de sordo, la persona que no comprende, no puede entender el lenguaje, y secundario, si fue prelingual, no va a poder comunicarse. Sin embargo, podemos ver que cuando la persona tiene una pérdida leve que va de 20 decibeles a 35 decibeles, es decir, que tenemos que hablarle un poco más alto para que pueda entender la palabra, puede tener alguna dificultad, pero consigue tener una comunicación efectiva dentro de muy poca limitación. Ya cuando va aumentando de moderado a moderado severo, ya tiene algo de dificultad para conversar y son las personas que tienden a hablar más alto. Cuando ya es severa, la persona realmente tiene dificultad para la comunicación
y mucho más si está en un ambiente con ruido. Y la profunda no escucha. Eso las personas ya generalmente podemos recordar, las personas de tercera edad que no han tenido ningún tipo de tratamiento, que vamos a tener que casi vociferar para poder comunicarnos. Y este es el tipo de alteración que queremos que evitar que se dé por algo que podemos prevenir, como sería el manejo adecuado de los medicamentos de los que vamos a hablar. El último punto que tengo que hablar para entrar ya en el tema es saber lo que es la hipoacusia prelocutiva y la poslocutiva o prelingual y poslingual, que lo que significan es que la pérdida auditiva en el primer caso, cuando decimos prelocutiva o prelingual, es el caso del recién nacido que nace con una dificultad auditiva y no consigue adquirir el lenguaje. Entonces tiene una pérdida desde el nacimiento o en el primer año que evita que pueda tener la comunicación y se denomina hipoacusia prelocutiva o prelingual. Pero si el niño en el caso ya pasó de los 3 años y tiene, por ejemplo, una meningitis a los 5 años y pierde la audición, ese niño se convierte en un paciente con una hipoacusia postlocutiva, lo cual, aunque es un problema serio en cuanto a la rehabilitación, tiene mejor pronóstico que el que no tenía la audición en el momento pequeño, cuando era pequeño. La admisión y el uso de los implantes cocleares, lógicamente ha cambiado esa situación muchísimo, pero como decimos y hemos evaluado anteriormente, el acceso a todo ese tipo de tratamiento no es amplio en la población ni de América ni de otros lugares. Y la hipoacusia perilocutiva se va a dar justamente en esos niños que han tenido pérdida de la audición en la edad alrededor, cuando ya tenían algo de lenguaje, pero se detiene porque pierde la audición, generalmente entre los 2 hasta los 5 años. El punto de la hipoacusia discapacitante también es importante porque lo que va a denotar es la persona que viéndola se ve normal, pero que tiene una dificultad muy seria para poder comunicarse. Y llamamos discapacitante cuando no tiene audición de un oído y del otro, que era el mejor, en el caso de que tuviese uno mejor, su hipoacusia es mayor de 40 decibeles, que ya sabemos que es una hipoacusia, según vimos en la escala, moderada. Entonces, esa persona tiene serias dificultades de comunicación y muy poco acceso al trabajo, en el caso de los trabajos pues, que requieren. Ya en este tiempo, con otro tipo de trabajos a nivel de computadoras o inclusive en casa, pudieran tener algo de mejoría. Y esa población en América Latina se comporta alrededor de 42 millones de personas. 42 millones de personas que están en necesidad de recibir algún auxilio. Y queremos que de esos 42 millones, la menor cantidad sea debida a haber utilizado ototóxicos. El último punto que también tengo que hablar en relación con la hipoacusia es que la hipoacusia ha sido ya evaluada según los estudios realizados hasta el 2017 cuando salió este artículo, que es uno de los factores de riesgo importantes para demencia que se dan en la etapa media de la vida y que pueden ser prevenidos y que su prevención mejoraría la probabilidad de no tener demencia. Entonces se habla que cuando la persona tiene solamente una pérdida leve, que vimos que se puede manejar a nivel de la sociedad, tiene un aumento en la probabilidad de tener demencia. Y cuando esta es severa o profunda, ya en la parte más inferior del cuadro que les presenté, tiene 5 veces más probabilidades de tener demencia. Por tanto, es otro factor por el que tenemos que evitar los medicamentos que puedan causar sordera o hipoacusia y hacer un diagnóstico temprano del problema. Ya cuando entramos directamente, y pues me imagino tendrán algunas preguntas, las podremos absorber al final, como nos dice el licenciado Cumbrera. Vamos a tener entonces a hablar de la ototoxicidad. Y en la ototoxicidad vamos a hablar primero de qué es lo que reconocemos como ototoxicidad. Entonces vamos a reconocerla cuando realizamos un examen que es una audiometría porque el paciente se queja que ha tenido una pérdida súbita o progresiva durante un tiempo corto de su capacidad o su agudeza auditiva. Y para nosotros poder entonces clasificarla, vamos a colocar y hacer la primera examen cuando hay la posibilidad
una audiometría, que es el estudio que se coloca ahí a la mano izquierda, en donde vamos a tener un oído derecho y un oído izquierdo. Y si ven, están los dos alrededor de los 20 decibeles. Recordando la tabla anterior que les coloqué, tenemos entonces que allí tenemos que hasta esos 20 decibeles estamos hablando que la persona tiene una audición normal. Cuando disminuye a eso y pasa entonces de 20 a 40, ya tendríamos esa disminución de 20 decibeles en el umbral y podíamos entonces hablar de una hipoacusia y en el caso leve de 20 a 40. Podemos también hablar de una ototoxicidad si hay una disminución de 10 decibeles en dos frecuencias adyacentes o si hay una pérdida de respuesta en las emisiones otoacústicas en 3 frecuencias consecutivas. Entonces hay una gradación para poder llevar al término de ototoxicidad. ¿Cuáles son los medicamentos que por definición nos van a llevar a ototoxicidad? Hay una amplia gama, hay alrededor de 300 y en algunas listas colocan hasta 600 productos que pueden llevarnos a alguna pérdida de audición. Sin embargo, la mayoría tiene una pérdida transitoria. Estos que coloco aquí son los medicamentos que podemos utilizar generalmente a nivel hospitalario y algunas veces a nivel ambulatorio, que van a tener un efecto comprobado ototóxico y que en algunos casos, como los que coloco acá en negrita, la toxicidad es irreversible. Y estos están dados básicamente el grupo más importante por el uso importante que se le da, recordando que son antibióticos de mucha efectividad contra las bacterias gram negativas y que se utilizan generalmente en los pacientes con sepsis y en el caso de la sepsis neonatal, en donde es un producto que realmente mejora y le da una sobrevida al paciente. Sin embargo, tiene este efecto ototóxico. Tenemos entonces que en el caso de la neomicina, pues no se usa y la vamos a describir con más profundidad más adelante, pero sí que podemos tener que en algunos casos, como la neomicina, que casi no se usa, tiene una ototoxicidad que es a los dos sistemas, tanto el coclear como el vestibular. Sin embargo, hay otros como la canamicina y la amikacina, que más que todo es coclear. La gentamicina tiene también algo vestibular que vamos a ver. También tenemos los antibióticos macrólidos, que eran muy utilizados anteriormente, la eritromicina, ahora se utiliza más la acitromicina, pero también tiene una toxicidad a nivel coclear, pero esta toxicidad es reversible. Pero lógicamente cuando se puede hacer el diagnóstico y se cambia el producto para otro medicamento, no es reversible si se mantiene el uso. Tenemos también los glucopéptidos, por ejemplo la vancomicina, cuya toxicidad es irreversible, y sabemos también que es un antibiótico que se utiliza mucho en estos pacientes complejos con infecciones múltiples, se utiliza la vancomicina. Otro grupo de productos que se utilizan en la práctica clínica son los antimaláricos antipalúdicos, y de estos la quinina y la cloroquina, que se utilizaron inclusive hace poco para la pandemia del COVID en algunos lugares. Esta tiene una toxicidad que es reversible, pero ataca tanto el sistema vestibular como el coclear. Tenemos también agentes antineoplásicos, que lógicamente en este caso el efecto positivo del medicamento hay que sopesarlo con el efecto que va a tener. Pero bien importante es el cisplatino y el carboplatino, porque se utilizan también en los pacientes pediátricos, en los linfomas, etcétera, y pueden entonces llevar una toxicidad irreversible y debemos estar preparados para explicarle tanto a los padres y estar preparados para la rehabilitación. Estos productos también tienen un efecto coclear y vestibular. Los diuréticos de asa, que son muy utilizados en el caso, por ejemplo, furosemide, también tiene un efecto sobre la audición y esta toxicidad es reversible, pero se mantiene, después de que se detiene el producto, se mantiene por casi un mes. Y un producto muy frecuente de uso serían los salicilatos, la aspirina, que tiene también una toxicidad reversible y es más que todo coclear. Si vamos al grupo de los antibióticos, que son los productos que en la mayoría de los casos se utilizan porque hay la gran necesidad
de utilizarlos por el tipo de bacteria al que nos estamos enfrentando o cuando es polimicrobiana y no sabemos exactamente, vamos a ver que el primero de los antibióticos que se utilizó fue la streptomicina y en el caso se utilizaba también para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, la streptomicina ya ha pasado y no se utiliza en el esquema de tuberculosis, pero también afecta tanto el sistema coclear como el sistema vestibular. La gentamicina es un medicamento de amplio uso en el mundo. Hablábamos entonces de estos casos de sepsis o de infecciones urinarias anteriormente al uso de la ciprofloxacina, pero en algunos lugares todavía se utiliza. Y tiene una predilección básicamente por el sistema vestibular. Sin embargo, es de notar que cuando se ataca el sistema vestibular, como la lesión es bilateral, el paciente no tiene una queja específica de vértigo o mareo. Lo que da es una sensación que se denomina oscilopsia, en donde la persona siente que se va a caer, pero no se ha caído, no tiene unas caídas de sus propios pies, sino que tiene la sensación de que cuando pisa cuando pisa, va a sentir que se va a desplazar dentro del espacio y se denomina oscilopsia. Y no se da el vértigo y el mareo porque la lesión es bilateral. Entonces, muchas veces la queja principal de estos pacientes va a ser la pérdida auditiva que va asociada y es por eso que hacemos el mayor diagnóstico de pérdida auditiva en relación con gentamicina. El otro medicamento sería la neomicina, que realmente se utiliza solamente en forma tópica y muy pocas veces. Sí, de utilidad es la canamicina y la amicacina, que se utilizaron y la amicacina todavía se utiliza en los pacientes con tuberculosis. La canamicina también se utiliza en los pacientes pediátricos. Recordamos en los niños con las neumonías utilizaban mucho la canamicina y en algunos lugares todavía, como tiene un precio accesible, todavía se utiliza. Habría que hacer una evaluación con los pediatras en el área para saber qué están utilizando de los medicamentos más nuevos de tercera generación o de otro grupo de cefalosporinas. En el caso, la canamicina es sumamente ototóxica. Es muy probable que un paciente que esté recibiendo canamicina pueda tener alguna pérdida auditiva y esto va en el grupo de los aminoglicosidos del 20 al 63% de los pacientes pueden presentar algún tipo de pérdida auditiva. Entonces es importante primero sopesar el uso de este producto, darle la información al paciente de manera que en cuanto sienta alguna molestia acuda al médico y se pueda cambiar el medicamento y tratar lo que haya quedado de pérdida si no hay otro medicamento que se pueda usar. La amicacina es un derivado de la canamicina, tiene poca toxicidad vestibular, pero sí tiene un gran efecto sobre el sistema auditivo. En este momento todavía la amicacina está dentro del esquema de la tuberculosis multiresistente, multidrogoresistente. Sin embargo, ya se tiene otro producto de forma oral que sustituye la amicacina, pero pues tiene un protocolo para utilizarse. Hay un módulo nuevo de tuberculosis multidrogoresistente que ahora que hoy que pregunté, en el país hay alrededor de 47 casos diagnosticados en este año. Y la tobramicina, que es un producto que generalmente se utiliza de forma tópica y es seguro, pero puede también producir una pérdida auditiva si tuviese el otro tipo de uso. Entonces, si vemos, hay una selectividad de estos antibióticos. Unos son más cocleotóxicos, como llamamos, van a lesionar más la parte auditiva y otros más vestibulotóxicos. Sin embargo, tienen la capacidad de afectar ambos, como he hablado en el caso de la gentamicina. Entonces, de los cocleotóxicos, de los que debemos evitar utilizar sí o sí, tenemos la hidroestreptomicina, la neomicina que no se usa, la canamicina y la amicacina. Y de los vestibulotóxicos, el que más se utiliza realmente es la gentamicina, y ya he explicado el por qué se habla más de ella por las lesiones cocleares que las vestibulares. Sin embargo, tiene ambas. Decía entonces que la incidencia de estas lesiones en general pueden llevar del 20 al 63% de los pacientes que reciben dosis de varios días.
Y es importante también ver que la pérdida de audición inducida por el uso de estos productos generalmente se va a depender de la dosis acumulada, de cuántos días está utilizando el producto. Es así que en infectología generalmente se pone una sola dosis en el día en vez de como se utilizaba antes cada 12 horas. Y tenemos que la prevalencia, como les decía, de esos déficits vestibulares está subreportada porque el paciente realmente la queja que presenta al médico o al médico tratante es el de la pérdida auditiva. ¿Cómo se da ese mecanismo de ototoxicidad de los aminoglicósidos? Entonces, si vemos, son medicamentos potentes, efectivos, pero que por una razón que todavía no se ha determinado, tienen una gran selectividad por dos tipos de células, las células tubulares renales y las células ciliadas del oído interno, células ciliadas externas e internas. Este mecanismo de toxicidad tiene una interferencia en la producción del ATP dentro de las mitocondrias de las células ciliadas. Y también eso está dependiendo del, como les decía, de la dosis y el tiempo de utilización. Sin embargo, también se descubrió en el año 1993 que hay una susceptibilidad individual dada por una alteración genética en el gen del RNA ribosomal, que es la A1555G, que es responsable de sensibilidad a esos aminoglicósidos no dependiente de la dosis, sino que a muy baja dosis, es decir, con una primera aplicación del producto, ya pueden presentar la pérdida auditiva. Y esta hipoacusia es un tipo de hipoacusia neurosensorial, como hemos visto cuando llega al nivel de la cóclea, no es sindrómica, al ser genética, no es sindrómica y no está asociada a otras enfermedades. Y se han realizado estudios para poder detectarla y evitar esa lesión auditiva cuando se indica el medicamento, que voy a comentar con ustedes más adelante porque es muy reciente. Si vamos a ver en profundidad cómo es ese mecanismo de la ototoxicidad, entonces tenemos que en la imagen a la mano izquierda están viendo lo que es la cóclea dentro de las escalas. Sabemos que la cóclea, entonces, es la estructura donde está el órgano sensorial, que es el órgano de Corti, y que tiene dos funciones. Tiene una parte ósea, que es la parte que la envuelve, y una parte membranosa, donde están todas estas estructuras especializadas y están los vasos. Entre la parte membranosa y la ósea, pues corre lo que se llama la perilinfa, que es un líquido sumamente especializado en donde vamos a tener diferencias entre los sodios y el potasio, de manera que se hagan los potenciales de acción. Y luego tenemos lo que es la endolinfa, que está justamente permeando dentro de esta área del órgano de Corti. Y lo que vemos ahí, el órgano de Corti, que es esta imagen central que se encuentra allí en el área blanca, tenemos entonces que ahí encontramos lo que se llama la endolinfa, que tiene una composición diferente a la perilinfa. Cuando vemos entonces, esa es un área específica que se llama la escala media, que va por toda la cóclea y va desde la parte basal de la cóclea, que es la más ancha, donde están las frecuencias agudas, hasta lo que es el ápice de la cóclea, donde están las frecuencias bajas. Y lo que vamos a ver allí entonces es que tenemos dos grupos de células. Un grupo de células que hay tres células unidas, que son las células ciliadas externas, y luego tenemos una célula en la parte baja que está separada, que es la célula ciliada interna. Estas células tienen una función específica para lo que es el mecanismo de la audición y básicamente quien provee la sensación auditiva va a ser la célula ciliada interna. Por encima de ella vemos una capa que se denomina la membrana tectoria y lateralmente vemos un área que se denomina la estría vasculares. La estría vasculares, como el nombre lo dice, es por donde van a pasar los vasos que van a nutrir todas esas células que requieren una gran cantidad de oxígeno porque son sumamente específicas y están funcionando todo el tiempo. Lo que ocurre entonces con los aminoglicósidos, y coloco también el cisplatino, es que toda esta estructura está envuelta por una barrera linfática también, como si fuese la barrera hematoencefálica. Es el mismo concepto de una barrera que evita que haya el paso de sustancias de un lado al otro. Y esta estructura del órgano de Corti va a estar cubierta y englobada por esa barrera. Sin embargo, tanto el aminoglicósido como el cisplatino tienen la particularidad de poder traspasar esa barrera
y llegar hacia ese líquido denominado endolinfa. Al llegar a la endolinfa, se acumula dentro de la endolinfa y en la imagen que tienen a la mano derecha de su pantalla, van a encontrar dos aspectos. Van a encontrar en la parte superior unas pequeñas astas que significan los cilios, la parte ciliada de la célula, que está en 3, por tanto son de las células ciliadas externas. Y vamos a ver entonces que tenemos unas imágenes en roja y otras en azul. Lo que ocurre entonces es que a través de esas células ciliadas, del ápice de la célula ciliada donde está el cilio, va a permear el aminoglicósido para llegar hasta la base de la célula y llegar entonces a el núcleo y lesionar entonces la célula en ese instante, lesionando entonces la producción de ATP en esa mitocondria a través de unas enzimas que se llaman caspases. Igualmente, hay y se conoce que a nivel de la membrana basal con la perilinfa también hay movimiento de aminoglicósidos y cisplatinos, sin embargo, no es el efecto más importante. En la parte inferior, en el cuadro inferior, encontramos entonces el mismo aspecto del problema, pero para el cisplatino, en donde también por estas uniones que se van a dar en la célula ciliada en el cilio, va a poder permear el cisplatino para llegar justamente al núcleo de la célula y producir entonces el daño tisular. Es decir, aquí tenemos entonces en la mano izquierda, he colocado una fotografía de microscopía electrónica, donde podemos ver entonces los cilios del grupo de células ciliadas que se denominan en empalizada, y en la primera imagen a colores están completamente normales y sanas. Cuando ya tenemos entonces que el producto autotóxico consigue llegar a la célula ciliada en la base y lesionar entonces las mitocondrias y la producción de ATP, entonces vamos a tener que esas células, primero van a morir las células ciliadas externas, que van a estar específicamente aquellas localizadas en la región basal de la cóclea, que es la parte de la cóclea más ancha, más baja, donde van a estar las frecuencias agudas. Y es por eso cuando vamos a hacer la evaluación del estudio audiométrico, vamos a tener más que todo una pérdida en agudos. Y cuando esa lesión continúa, vamos a tener la muerte de las células ciliadas internas, que es la que va a llevar entonces a una pérdida de la audición permanente, porque son ellas las que están en relación con las fibrilas del nervio coclear que va a llevar entonces la información al cerebro. Entonces, en la imagen final encontramos la pérdida auditiva permanente y como la vamos a ver en el audiograma, muy diferente de la imagen inicial que coloqué de un audiograma normal en donde estaba por encima de 20, estaba simétrico y estaba casi como si pudiésemos algo de imaginación, casi una línea recta. Sin embargo, en esta otra imagen lo que estamos viendo es que en la parte más lateral tenemos una caída de los niveles de audición, que significa entonces una pérdida de audición en las frecuencias agudas, que generalmente se inicia en los 8.000, 6.000, 4.000, puede llegar hasta los 2.000 como en esa imagen, y que generalmente va a ser bilateral. No necesariamente es igual, pero sí que es bilateral. Y ese es el daño, entonces, tanto de nivel celular como ya en la imagen que vamos a poder ver funcional de lo que hace entonces el ototóxico en la audición. Les decía entonces que los agentes antineoplásicos, en el caso del cisplatino, que es sumamente importante para el manejo de una gran cantidad de patologías neoplásicas, tanto de pulmón, sistema ginecológico, el sistema nervioso central, cabeza y cuello, cáncer testicular y en el caso, les decía, también con los niños. Y en este caso, el cisplatino activa una enzima que se denomina NADPH, que se produce en el oído interno solamente en la cóclea, y una que es NOX3. Y lo que hacen es que ellas generan radicales libres superóxidos, es decir, todos estos radicales que son deleterios o que dañan la célula. Y entonces hay un aumento desproporcionado de estos superóxidos que llevan a la muerte del mitocondrio también por estas caspasas, que llevan a un proceso de apoptosis de la célula. En el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, ya ha habido muchas revisiones, como ven esta
reciente en el 2020 por las implicaciones del uso para el COVID-19, el mecanismo de ototoxicidad de la cloroquina entonces va a ser una lesión de esas células ciliadas externas, las que van empalizadas y son 3, con una inhibición de los canales de sodio que se va a dar en la sinapsis de la célula con el ganglio espiral. El ganglio espiral es el ganglio donde están todas las fibras del nervio coclear antes de que se haga como nervio propiamente dicho y suba por el menisco lateral. Entonces va a haber una alteración en la función auditiva con un acúfeno que se presenta generalmente después de la administración del producto y como se ha aumentado la utilización en el caso de la pandemia y se habla que en Europa casi el 12% de los pacientes utilizaron cloroquina en algún momento de la pandemia, el aumento en los síntomas auditivos y acúfenos es importante. También hay que hablar de una toxicidad que ya no es que es por productos químicos, pero no denominados medicamentos, sino por químicos que se pueden utilizar en la vida diaria en diferentes industrias. Y es el caso, por ejemplo, de las imprentas, las fábricas de pintura, los pegamentos, que van a tener un solvente aromático como lo es el tolueno, uno no aromático como el tricloretileno y también los nitrilos que se utilizan para hacer esa resina de melamina, que es lo que se utiliza muchísimo para cubrir las superficies. Todos estos productos van a poder llevar tanto a la pérdida auditiva y estos también tienen una alteración a nivel neurológico porque actúan en ese trayecto del nervio que llega hasta la fase temporal. También en las fábricas o en los lugares donde se producen baterías, vamos a tener entonces metales y compuestos metálicos, como es el caso del plomo, y es conocida la intoxicación por plomo y también el uso del mercurio. Y en los líquidos congelantes, los hidrocarburos halogenados también van a llevar entonces a una ototoxicidad importante que no es tan relevante en el medio porque se mantiene muy sectorizado. Pero en el caso de trabajar en la parte de salud ocupacional o recibir pacientes que trabajen en estas áreas, es importante entonces hacer la evaluación auditiva en estos casos. Además de todo, el efecto directo que tiene el medicamento ototóxico, en el caso, regresamos a los medicamentos ototóxicos, per se por el mecanismo de acción, también hay factores que aumentan su riesgo. Y se habla entonces que la misma respuesta inflamatoria que se da por eso ese proceso infeccioso en pacientes que tienen sepsis aumenta el grado de riesgo de que aumente también la lesión que se da del ototóxico en las células, porque está en un estado de alteración completa. También los estados febriles, la insuficiencia renal justamente por la pérdida de la degradación normal que debe haber de todos los medicamentos y los líquidos en el cuerpo, la edad, y en esto tanto la edad muy joven, por ejemplo los neonatos, como los pacientes de tercera edad, poco más ancianos, van a tener mayor probabilidad de tener un riesgo aumentado de ototoxicidad justamente por este grupo de edad en que están. Y también pues todas estas alteraciones que se van a dar en la capacidad normal del organismo, como podría ser entonces la isquemia y la hipoxia tisular. Todos estos son situaciones, condiciones que van a aumentar el riesgo de una hipoacusia secundaria autotóxica. También existen interacciones de medicamentos, entonces son medicamentos que per se no van a dar ototoxicidad, pero que utilizados en conjunto van a poder tener entonces exacerbar el efecto de esta lesión. Y por ejemplo, es el uso de los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemide, con un bloqueador neuromuscular como el bromuro de pancuronio. El bromuro de pancuronio se utiliza mucho en los recién nacidos y neonatos que están intubados para mantener el estado de tranquilidad y sedación. Y este uso mezclado de los dos productos va a potenciar el efecto ototóxico del producto. También el uso de aminoglicósicos y diuréticos, el caso de los diuréticos de asa, en pacientes que tienen hipertensión arterial, debemos tener cuidado con la utilización sinérgica de ambos productos. El uso del aminoglicósido con la vancomicina, que se puede utilizar entonces en los pacientes sépticos igualmente, también es un proceso en donde vamos a poder tener
un aumento de la lesión que se pueda dar por la ototoxicidad. Y el cisplatino, colocado junto con un aminoglicósido, pues ciertamente va a tener un gran efecto. Los factores predisponentes son algunos de los que ya hemos hablado que aumentan el riesgo. En esos también el uso de los otros ototóxicos, como hemos hablado, que en general podemos utilizarlos en algunas situaciones en donde hay una gran probabilidad de pérdida de vida, donde se van a utilizar varios medicamentos, o también en pacientes que ya han estado expuestos al aminoglicósido y muy cercanamente utilizan algunos de estos otros productos. Y aquí es muy importante estar condicente de localizar bien cuál es la dosificación que puede recibir el paciente según el peso y el tipo de patología que tiene. Porque la autotoxicidad se basa más que todo en esa dosis total, a no ser en los pacientes que hablamos que genéticamente ya tienen una alteración. Visto todo esto, entonces, sabiendo que son productos que son necesarios en muchas ocasiones, la parte de tecnología y de investigación ha estado buscando entonces cómo prevenir este efecto ototóxico. Y se ha buscado entonces, uno, inhibir la generación tóxica de especies reactivas, por ejemplo, esos superóxidos, cómo se puede inhibir que se produzcan cuando está en contacto con el producto del medicamento, cómo se puede bloquear las ototoxinas administradas sistémicamente para que no puedan atravesar, que funcionen en su efecto antibacteriano, pero no puedan atravesar esa barrera linfática que tienen en la relación de la cóclea, y también modificar la estructura físico-química de las ototoxinas justamente para el mismo proceso. En esto les traigo este estudio, lógicamente no es el tema que yo manejo siempre, sin embargo tiene una implicación por el uso de un medicamento intratimpánico. Y estas son uno de los estudios que se ha realizado tratando de disminuir la ototoxicidad, por lo que ya hablamos del cisplatino, que su efecto es muy importante, pero se utiliza desde los niños pequeños, con lo cual no solamente porque tenga la condición, sino porque se tendrá esta condición por el resto de su vida, y se trata entonces de buscar una forma de que no ocurra. Y este estudio entonces se llevó a cabo en Los Ángeles e hicieron una metaanálisis de 27 artículos utilizando el sistema GRADE para evaluar todos ellos, y fueron a ver el tipo de intervenciones que se habían utilizado con varios productos, en el caso 3 productos. Uno utilizaron el producto de vía sistémica, el otro, que es el que me toca, la vía intratimpánica, y también hicieron una duración variable de la misma infusión del cisplatino, del producto que es el para el tratamiento. Y lo que vieron específicamente en este estudio fue evaluar la ototoxicidad que se presentaba entre que finalizaban la intervención del producto y hasta 6 meses después, que puede tener algún tipo de alteración. Los productos que utilizaron fueron el tiosulfato de sodio, que es un quelante, la mifostina, que es un citoprotector, y el dietil ditiocarbamato, que también es un quelante. Y dieron algunas recomendaciones, y esto solamente a manera de docencia para saber lo que se está haciendo tratando de evitar el efecto deleterio del producto en pacientes que lo necesitan. Y la primera recomendación es que ninguno de los dos, ni la mifostatina ni el dietilcarbamato, deben ser utilizados como preventivos, porque los estudios demostraron que no tenían ninguna efectividad e inclusive tenían algo más de toxicidad en relación con hipercalcemia e hipotensión. Que el tiosulfato de sodio se puede utilizar para la prevención en niños específicamente que tengan hepatoblastoma no metastásico. Que el tiosulfato de sodio también se puede utilizar en niños que tengan cáncer no metastásico, que sean distintos al hepatoblastoma. Ese tiosulfato también no se debe utilizar rutinariamente en niños con cáncer metastásico. Y en la parte de otorrinolaringología no debemos utilizar terapias intratimpánicas para prevención de ototoxicidad inducida por cisplatino. Esto porque en algunos casos de hipoacusia súbita, que es la pérdida brusca de la audición, de la cual a veces no sabemos la causa,
utilizamos el uso de corticoides en el área tratando de disminuir el proceso inflamatorio y que se evite la lesión secundaria, disminuyendo toda esta producción de superóxidos y de lesión dentro de la célula. Sin embargo, no está recomendada ese tipo de terapia en estos pacientes. Además, que para ser niños, entonces hay una dificultad porque es un procedimiento que en los niños hay que hacerlo con anestesia. Y en la última, que era un estudio que se había hablado hace como 2 años, que era de aumentar la duración y pasando el producto del cisplatino más lentamente o disminuir la dosis. Sin embargo, lo que se vio es que no reducía la ototoxicidad y podía tener entonces efecto negativo sobre el tratamiento. Otras maneras que entonces se ha encontrado son estas ya que están utilizándose, son el proceso de la prevención. Entonces ya sería en el caso ya la prevención primaria, evitar que se dé el problema. Y el primero de ellos son procedimientos diagnósticos en estos pacientes que tienen sepsis, haciendo una detección específica de las especies con la secuencia de DNA microbiano utilizando el PCR. Y la otra, la detección de polimorfismos genómicos que hablamos del 1555G, para detectar cuáles eran las personas que tenían, o el caso de los neonatos, la mayoría, que tengan esta susceptibilidad específica genética para tener lesión por esos medicamentos ototóxicos, en el caso de los aminoglicósidos, con las primeras dosis inclusive. Esto que tengo acá, entonces, es el diagnóstico por PCR. Esto es de un laboratorio en México, en donde haciendo una prueba se puede entonces, es mucho más rápido que el hemocultivo y vamos a poder tener entonces un resultado específico del tipo de bacteria que tiene la persona presentando sepsis. Entonces podemos ver que podemos diagnosticar desde un Streptococcus pneumoniae, tenemos entonces también los estafilococos de todos, las pseudomonas, es decir, todas las bacterias que en algún momento van a poder dar esa sepsis. En el caso de los neonatos, una sepsis polimicrobiana, podemos tener con este tipo de manejo, vamos a poder tener eso para poder darle entonces un tratamiento específico, que es el por qué se utiliza a veces la gentamicina, porque cubre casi todos los gérmenes, pero en este caso podríamos tener específico cuáles. Entonces tiene una alta sensibilidad y especificidad, y lo que van a hacer entonces es que van a poder detectar tanto las bacterias como los hongos. Y es un gran avance para el manejo de estos pacientes. Y que es lo más reciente, esto hace el año 2022, que ya se publicó el estudio donde se había realizado todo, es justamente un test genético, porque se aisló, como les decía, en el 93 fue que se aisló esta variante de gen mitocondrial de 1555AG, que tiene un mayor riesgo de desarrollar la hipoacusia asociada al uso de gentamicina. Lo que se sabe es que a nivel mundial la prevalencia es de 1 en 500 individuos, lo cual lo hace muy frecuente. Y, por ejemplo, es importante y se buscó inicialmente porque la gentamicina se utilizaba en los pacientes con fibrosis quística o con problemas del tracto urinario, que constituye una gran cantidad de pacientes, además de los pacientes que ya hablamos de sepsis. Entonces, esto fue desarrollado en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, junto con una compañía que se llama GenDrive. Es una prueba rápida, se hace un swab de la mucosa oral del niño y se puede hacer entonces el diagnóstico rápido con un equipo que pues no conozco, pero que hablan que pues, se hace la prueba rápidamente, y lo que en el estudio que presentaron se capacitó a las enfermeras para que hiciesen esta parte que está haciendo el médico, de tomar la muestra. Y el costo realmente es sumamente bajo para hacer una prueba genética de esta complejidad, supongo, y para que nos dé respuestas tan rápidas, de 80 libras por cada bebé. Los estimados también de la Universidad de Manchester dicen que se estima que en el Reino Unido se podrían evitar 180 casos de hipoacusia, y probablemente hipoacusia severa en recién nacidos secundarios al uso del medicamento gentamicina, y se podría utilizar entonces con mayor tranquilidad. En el estudio que realizaron, evaluaron más de 200 pacientes y detectaron 3 pacientes
que tenían esta susceptibilidad y evitaron entonces que se utilizara el producto en ellos y pudieron utilizar otra cosa. Ya visto entonces lo que es primero los productos que son ototóxicos a nivel coclear específicamente, que es lo que nos trae en este momento. La segunda cosa, cuáles son los mecanismos en que esos productos van a llevar a esa lesión y que esa lesión es en la cóclea y lleva a la muerte de la célula que no se puede recomponer. Todavía hay estudios en Stanford conocidos, en Stanford, en el área de Harvard, también en la otra costa, tanto en la costa este como en la oeste, en Europa, tratando de tener vectores que puedan llevar entonces a entrar dentro de la cóclea para regenerar las células o utilizar productos que puedan pasar hacia la cóclea para regenerar. Sin embargo, ninguno de esos estudios todavía tiene respuesta positiva. Por tanto, lo que nos queda realmente es evaluar con la mejor tecnología posible y ojalá pudiese ser ese tipo de estudios para evaluar cuál es la bacteria que está causando el problema por PCR, hacer las pruebas de susceptibilidad en el caso de que vaya a utilizarse la gentamicina y en los casos en que no contemos con nada de esto, pues hacer un diagnóstico lo más acertado posible y hacer un monitoreo. Lo que se hace en la actualidad en la mayoría de los países es hacer entonces un monitoreo cuando el paciente, vamos a ver ahora, cuando el paciente va a iniciar el tratamiento con cisplatino, que es un tratamiento que es planificado cuando se va a utilizar la garamicina, que ya no es tan planificado, pero nos da oportunidad y nos da el monitoreo algo de tiempo para usarlo. Entonces vamos a estar haciendo este monitoreo de la audición generalmente con una audiometría, que es lo más sencillo en cuanto a que hay en casi todos los lugares o hospitales que tengan un servicio de audiología y de otorrinolaringología, aunque hay otros estudios que les voy a demostrar acá que también se pueden utilizar. ¿Qué vamos a hacer con ese monitoreo? Bueno, vamos primero a tratar de identificar tempranamente las alteraciones, eso aunado con la explicación al paciente para que nos dé la información temprana de cuando tiene la sensación, sea la sensación de oído tapado, la sensación de que ya escucha menos o la sensación de que tiene un acúfeno, que no es más que un pitido, una sensación de un ruido que no existe en el ambiente, que se haga la prevención de la hipoacusia si se puede modificar la terapia y que se dé también, en caso de que ya se haya establecido el problema y no haya manera de hacer un cambio, que también se le pueda dar acceso a esa persona a la rehabilitación auditiva para disminuir el impacto del problema. A manera de docencia, también tenemos que ver que hay los grados de pérdida auditiva de Brock, que nos van a dar entonces el grado de ototoxicidad que se va a ver como lo que hablamos, que es una pérdida neurosensorial bilateral que comienza en los agudos, pero que dependiendo de los umbrales, a qué niveles está, les decía que comienza con 8000 y después van las intensidades hasta que llega hasta la de 1000. Cuando ya llega a la de 1000, entonces ya hablamos de un grado 4 y ese grado 4 nos está hablando entonces de una pérdida auditiva importante. Aquí, pues, para recalcar el hecho de que la lesión es irreversible en esas células ciliadas externas en el órgano de Corti, que también pueden tener una lesión vestibular. El monitoreo. ¿Cuándo vamos a iniciar el monitoreo? ¿Cuándo vamos a solicitar ese monitoreo? Entonces, en los pacientes, tienen ustedes ahora en el área de la Anita Moreno, sé que tienen ahora una unidad oncológica y muy probablemente pues están utilizando el cisplatino. Por tanto, en ese lugar pueden entonces hacer el monitoreo de los pacientes para evitar el problema que ya hemos hablado. Entonces, cuando van a iniciar los antineoplásicos, pues debe ser antes del inicio, cuando está planificado, por lo menos 2 o 3 días antes de iniciar el producto, se habla con el paciente y se le hace su prueba auditiva. Si estamos utilizando antibióticos aminoglicósidos, lógicamente en cualquier momento del día se van a indicar, por tanto, hay un tiempo más o menos de 72 horas desde el inicio del producto en donde podemos ya solicitar que se haga la prueba auditiva. Los estudios audiológicos, como les decía, el que más se utiliza por la tranquilidad de que existe en el área, aunque no es así en nuestro país, es la audiometría tonal, que es la que acaban de ver la curva, que podemos hacer, que es más o menos lo que se hace al ir
hacerse las pruebas de manejo, en donde vamos a pasar sonidos a través de un muffler de ambos lados. Inclusive se puede utilizar el Hear Who, en caso de que no exista nada, podrían utilizar el Hear Who, que es la herramienta que les mostré, para tener aunque sea una línea base de cómo está el paciente. La preferencia realmente es utilizar una cosa que se denomina audiometría de alta frecuencia, que lo voy a presentar más adelante. Otros estudios que podemos usar son las emisiones otoacústicas, que son específicas en el caso de que ellas miden la función de las células ciliadas externas. Entonces, es un examen poco invasivo en donde el paciente es objetivo, el paciente no tiene que hacer ningún tipo de levantar la mano ni mostrar nada, sino que se pasa un estímulo, llega hacia el cerebro y las células ciliadas externas hacen otro estímulo hacia el conducto auditivo externo, lo cual se capta por el aparato y sale una curva. Entonces la podemos utilizar. Las emisiones otoacústicas son conocidas porque son las que se hacen mucho las pruebas de audición en el recién nacido, en el neonato. Y también en los niños y en los pacientes que no se puedan hacer otro tipo de pruebas, se pueden utilizar los potenciales evocados de tallo cerebral. Esta es la prueba de emisiones otoacústicas para que vean que se utiliza también en adultos. Y lo que vamos a ver, si ven, es algo poco invasivo, colocando una sonda dentro del conducto que tiene dos salidas, un micrófono por donde pasa el sonido y el otro que es el de recoger la respuesta de la célula ciliada externa. Ese equipo es sumamente valioso, no tiene mucho tiempo, desde el año 79 por un doctor Kemp en Estados Unidos. Y proporciona una evaluación objetiva de cambios subclínicos en las células ciliadas externas, que son aquellas que son los tres pilares que vimos y que son las que inicialmente va a atacar el aminoglicósido entrando a través de sus ciclos. La otra prueba, que es la mejor realmente, pero que no tenemos, inclusive aquí en el Hospital Santo Tomás no la tengo, se denomina la audiometría de alta frecuencia. ¿Qué significa? El oído humano, de pequeño hasta más o menos los 25 años, puede captar desde los 20 hasta los 20.000 kilohertz. Pero va perdiendo eso, generalmente después de los 20, 25 años se va perdiendo la última parte, entonces queda generalmente hasta 16. Esa parte de la audiometría, que son esos estímulos que se pueden percibir, no se hacen normalmente en una audiometría. En la audiometría se trabaja de 250 Hz hasta los 8.000 Hz. Sabemos entonces ya que normalmente las pérdidas auditivas neurosensoriales las vamos a ver en 8.000 Hz, que es la que ya vimos. Sin embargo, para esta prueba, como estamos buscando lesiones casi imperceptibles que se están dando a nivel celular en el momento, vamos a estar haciendo esta de alta frecuencia, en donde vamos a poder tener, como esa imagen que aparece acá, que estamos viendo que a nivel de 10.000 está en 20, pero ya cuando está en 15.000 ya bajó a 40, y cuando está en 18 ya está en 50 en el lado izquierdo y en 60 en el lado derecho. El lado derecho es el rojo y el azul es el izquierdo. Entonces ven que ya se puede notar allí que hay una pérdida auditiva, pero en frecuencias altas, que son las que van a ser básicamente en la base de la cóclea. Por tanto, estamos haciendo un diagnóstico precoz de ese problema de ototoxicidad utilizando esto. Se utiliza entonces un audiómetro, pero que tiene un software separado para poder llegar a pasar estos estímulos. Y como les digo, en el Santo Tomás no tengo y en la caja de Seguro Social que pregunté tampoco hay, pero ya lo vamos a buscar. Y el último estudio que se puede hacer, que puede ser hecho, por ejemplo, en recién nacidos, en niños pequeños que no van a responder y que tampoco se van a quedar muy quietos haciendo ningún tipo de estos estudios, podemos hacer entonces unos potenciales auditivos de tronco cerebral, donde van a ver igualmente en rojo el lado derecho, en azul el lado izquierdo, donde van a ver una serie de ondas que van de la onda 1 a la onda 5, y lo que vamos a buscar es que haya la distancia entre las ondas y que se formen todas esas ondas. A medida que se tenga una audición normal, como es el caso allí, tenemos las 5 ondas. Pero cuando hay una pérdida auditiva, vamos a tener que se hace más lejana la onda 5 y a veces no aparece.
Y con este estudio podemos ver la autotoxicidad en estos pacientes que no se les puede realizar los otros estudios. Cuando ya hemos hecho y establecido esa monitorización, vamos a ver cuántas veces vamos a estar haciendo la evaluación. Generalmente se hace cada semana, si el paciente está, por ejemplo, en tratamiento prolongado, en el caso cuando se utilizaba con la nicacina en tuberculosis, que son tiempos prolongados cada semana, y se hace hasta los 6 meses después de finalizado el tratamiento. Entonces, se debe hablar entonces de tener una buena relación con el médico tratante, de manera de poder darle la información de que haya una alteración en la audición en cualquiera de esas evaluaciones que se está haciendo. La monitorización entonces se hace hasta por lo menos 6 meses después de haber terminado el tratamiento o hasta que se estabilice la audición, que puede llegar hasta los 60 meses, serían 5 años. Y de allí también, en los casos necesarios, se va a hacer entonces la rehabilitación audiológica según sea apropiado. ¿Cuál es esa rehabilitación audiológica? En el caso de la hipoacusia bilateral neurosensorial, hay la posibilidad de utilizar audífonos que van a poder ampliar la capacidad de este oído porque van a enviar un impulso mucho mayor que lo que está normalmente en el ambiente y va a poder entonces acceder al restante de las células que permanecen todavía vivas dentro del proceso. Porque como recuerdan de la imagen, cuando estaban las células ciliadas empalizadas, que se decía que estaban normales y las que estaban lesionadas, cuando están lesionadas todavía permanecen algunas células, no hay un wipeout, no se van todas. Entonces, utilizando ese recurso y si no hay algo que se llama recompresión, podemos utilizar un audífono y esa ya es una parte que nosotros manejamos. El otro tipo de manejo que se puede dar es que hay una pérdida de la audición, porque, por ejemplo, era un recién nacido que estuvo expuesto a bajo peso al nacer, el uso de aminoglicósido, fiebre, etcétera, unas condiciones alteradas completamente. Puede ser que su reserva coclear, o sea, la reserva de células ciliadas que puedan escuchar en algún momento, casi no existe y tiene entonces que ir para un implante coclear que puede ser en el caso del niño, de preferencia que fuese bilateral, todo depende de la posibilidad de sus padres o del país para poder brindarle esa posibilidad. Gracias a Dios, en Panamá ya contamos con los implantes cocleares a nivel de las instituciones, porque son productos algo costosos, sí, pero que realmente pues dan otra calidad de vida, cuestan alrededor de $25,000. Sin embargo, tanto la Caja de Seguro Social y ahora también el Ministerio de Salud están brindando esa opción. ¿Por qué? Porque el costo económico estimado de la vida de un niño con una sordera prelingual, que ya sabemos lo que significa, puede llegar en los lugares donde se evalúa esto, que es Estados Unidos y en Europa, hasta 1.5 millones de dólares. Es decir, que entonces el invertir 25,000 o 50,000 dólares en un niño de un año o año y medio realmente revierte al país grandemente, tanto en la posibilidad de desarrollarse como una persona con todas sus capacidades, pero también por evitar esa inversión que tendría que hacerse para que la persona pudiera desarrollarse. No puedo terminar sin darle pues algo de la información sobre la autotoxicidad vestibular que ya les comenté. Primero que es bilateral y es periférica y que se inició la primera vez que se vio fue con la streptomicina y es la causa más definida que podemos definir porque, como todos saben, de cuando estudiamos medicina, los problemas de vértigo y mareo son los más difíciles porque tienen una serie de patologías que hay que ir descartando. Sin embargo, el tener el antecedente de haber utilizado uno de estos productos ya nos lleva al diagnóstico. Y las manifestaciones les decía que no son de vértigo, sino de ataxia, que el paciente no se puede mantener y se cae, no tiene equilibrio, la oscilopsia, que es la que se siente que está flotando en el ambiente, la inestabilidad postural y otro tipo de anomalías psicofísicas. No se maneja, no se presenta como vértigo, por eso, porque es bilateral y un lado queda compensado con el otro. Y así les doy gracias por su atención. Espero que haya muchas preguntas
que podemos resolver algunas. Lo más importante que quisiera dejar es una, que todos utilicen y bajen a sus celulares y al de sus familiares esa herramienta de HearWho y la utilicen tanto en su familia como en sus pacientes. Si tienen algún caso como estos en que van a utilizar un aminoglicósido, desde ya sean voceros de la necesidad de que las personas conozcan que tenemos que hacer la monitorización auditiva. Les explico también que en el área donde conviven ahora, que sería, si hablamos de provincia, donde está localizado el centro, en la provincia de Los Santos, tienen ustedes ahora una fonoaudióloga en el Hospital Juan Pablo Franco. Ella en este momento está rotando entre varios lugares, ojalá la coloquen allí. Tienen una doctora otorrino que trabaja también en ese hospital, que puede manejarle esos casos. En este momento no tienen todos los equipos, sin embargo, sí los tienen en el hospital. Anita Moreno tiene equipos ya tienen una cabina soloamortiguada, tienen para hacer audiometría, es decir, se pueden hacer las conexiones de manera que sus pacientes reciban los beneficios de este monitoreo y se evite la discapacidad. Con esto me despido agradeciéndoles y pendiente de cualquier pregunta. Muy bien, doctora. Excelente presentación, muy, muy interesante, la verdad. Y como mencionó, bueno, abrimos un pequeño espacio para comentarios y preguntas. Eh, sí, la doctora Virginia. Adelante, doctora. Muy buenas noches, doctora. Excelente Buenas noches. presentación. La verdad que, pues, muy agradecida por haber tomado de su tiempo y brindarnos esta excelente presentación. Mi pregunta va un poquito enfocada con algo que usted dijo al inicio de la presentación, ¿Sobre? sobre que era recomendable hasta 80 decibeles en 40 horas por semana, si bien le Sí. entendí. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre la prevención o la docencia o si tenemos que hacer alguna medida de política en cuanto al control del uso de los dispositivos para escuchar tanto lo que es la música en el control en los niños? O si debe de existir algún prerequisito de estos test de audiometría para poder adquirirlos en las diferentes distribuidoras que los venden. Sí, bueno, ciertamente agradezco la pregunta porque es el tema que realmente estoy tratando de manejar en estos 2 años. Sí, la Organización Mundial de la Salud, viendo este problema todo de la pérdida auditiva, y teniendo ya toda la información que está basada lógicamente en lo que es el ruido ocupacional, que es donde reconocemos el problema del ruido, las lesiones que se da y que recordamos de la escuela que nos decían que la pérdida auditiva asociada al ruido ocupacional se daba por 85 decibeles por más de 10 años prolongado, el paciente va a tener hipoacusia. Entonces, ya se han debatido hasta esos límites. Si me hablas de 80, utilizamos 80 porque en el año 2008 hicieron una reunión en Europa, tienen una asociación allá donde ven todos los problemas que pueden perturbar a las poblaciones en esas áreas, vamos a llamar así. Y lo que vieron es que con el aumento desmedido del uso de los equipos de audio personal y el tiempo prolongado en que las personas estaban utilizándolo, fueron a evaluar entonces cuáles podrían ser los límites, tanto en tiempo, porque todo está dado por el tiempo y la intensidad, el daño que se va a dar, cuál era ese límite. Anteriormente, si hablamos de la parte ocupacional, te decía, y eso es lo que aprendimos en la escuela y repetimos muchísimo, 85 decibeles. Sin embargo, se ha visto que con 85 decibeles lo que hay es que hay una proporción pequeña de personas que puedan tener pérdida. Por tanto, debe ser menor de 85 para decir que es seguro. Y lo que se encontró fueron los 80 decibeles. Esos 80 decibeles corresponden a una fórmula en donde se ve la presión sonora en relación con el tiempo de exposición y al final esa fórmula nos va a dar 1.6 pascales por hora al cuadrado, que es lo que la persona puede realmente permitirse estar en contacto
sin que haya lesión. Cuando va a niños, y me preguntas específicas niños, entonces va casi por la mitad, da 0.51. Entonces allí el límite para niños se colocó en 75 decibeles. ¿Qué significa? Que la persona, por ejemplo, que va a estar utilizando estos equipos de audio que se colocan o mufflers afuera o audífonos adentro, puede utilizar hasta 75, no necesariamente que llegue a 75 siempre, por un periodo de 40 horas en una semana. ¿Y qué hizo entonces la Organización Mundial de la Salud? Se unió con una otra asociación que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también está en Ginebra, que ve todo lo que es internet, música, todo lo que sea telecomunicación. Y entonces hicieron un manual e hicieron un software que se coloca dentro de esos teléfonos inteligentes. El primero que lo utilizó justamente fue el iPhone. Desde el año 2018, ellos tienen imbuidos y los que tengan iPhone pueden buscar en configuración y van a buscar salud y van a buscar audífonos. Entonces, tiene imbuido dentro del teléfono un sistema que va a ir captando toda la intensidad y el tiempo en que utilizan. Y con eso vamos a poder entonces tener que él va marcando y va avisando por medio de, como un semáforo verde, amarillo y rojo, va avisando si estás llegando al 100% de lo que se llama la dosis sonora, que es igual a lo que es tolerancia sonora, que es esa fórmula que te digo que es 1.6. Entonces, la tolerancia de los oídos con estos sonidos es hasta puede captar depresión sonora, recordando siempre que el sonido no es solamente escuchar el sonido, sino que es presión, son ondas y son presión sonora. Entonces, al entender eso, podemos ver que el estar en lugares que tienen, por ejemplo, 100 decibeles, 110 decibeles, que son los que llegan las discotecas, los lugares de evento, un matrimonio con un equipo de música cantando y con unas bocinas enormes. Todo eso, si estuviésemos en un ambiente ocupacional, en una fábrica, le dirían al trabajador que no puede estar allí en 110, debe estar como en 4 minutos. Porque recordar también que la presión sonora se duplica cada vez que sube 3 decibeles. O sea, si yo tengo 80 decibeles y vamos a decir que eso corresponde a 100.000, cuando paso a 83 decibeles ya estoy en 1.000.000. Entonces la presión sonora se duplica. Por tanto, si yo estoy teniendo 110, la verdad no me acuerdo bien cuánto es, pero creo que son como 4 minutos. Si estuviésemos en un ambiente ocupacional, ¿qué tendría que hacer? O está 4 minutos sin nada o se pone una serie de protecciones de manera que menos lo disminuye. Por ejemplo, se pone tapones que le bajan 6, 8 decibeles, o sea que estamos bajando 2 veces, estamos poniendo los mufflers y estamos entrando y saliendo y hay mamparas que dividen y separan. Hay una serie de cosas que hay que hacer. Entonces, regresando a lo que son los equipos de audio personal, en este momento Huawei, iPhone y creo que Sony son los 3 equipos y eso a partir del año 18 en el iPhone. Los del Sony y Huawei son más recientes, puede ser del 2020, no lo sé específicamente, habría que buscar. Entonces, cuando usted coloca sus audífonos y lo coloca dentro del teléfono, en ese momento, si ya activó esta herramienta, él ya va a estar marcándole que, por ejemplo, está oyendo ahorita en 90 decibeles. Entonces ya se pasó de ese tiempo y le va a ir restando. Y de repente, mañana en la noche, le aparece un amarillo y le dice, ya ha utilizado el 75% de su tolerancia o dosis sonora. Y ahí usted lo que tiene que hacer es bajar el volumen o dejar de utilizar el producto. Y eso es una cosa ya que también tiene dentro del sistema, tiene unas llamadas de alerta y de explicación de los daños que puede tener. Eso en cuanto a los equipos de audio. Para niños, le decía que son 75 decibeles, no 80, 75 decibeles por 40 horas. Y para niños también el producto tiene un sistema de cuidado del padre, como el del cerrojo de los carros, que el niño no puede modificar ese setting que usted ha puesto. Entonces son todas
cosas que son las que yo preconizo realmente cuando doy la charla. En esta, pues quise hacerla porque estamos todos de médicos y es un tema que también tenemos que ver, pero sí, sí existe. Y también para los para los lugares de entretenimiento, el año pasado también la OMS entregó las recomendaciones para lugares de entretenimiento. Esas recomendaciones hemos tratado de colocarlas en la ley que se está discutiendo ahora en la Asamblea, está en primer debate, la ley de ruido que está prohibida por el diputado Juan Diego Vázquez. En esa ley, hay en el artículo 8 y el artículo 9, en el artículo 8 se coloca que todos los lugares que tengan sonido, música, porque ahora también los videojuegos, esos videogames también tienen mucho ruido, todos ellos tienen que tener en un lugar visible que la persona sepa cuál es el nivel de presión sonora que se está dando en ese lugar. Entonces, si usted llega y ahí aparece 90, usted o se aleja o se va. Ya, lógicamente eso necesita mucha docencia para la población. Y el segundo punto, que es el 9, es que todos estos lugares que son para música, sean restaurantes, cantinas, que tienen música continua, van a tener que tener un monitoreo también continuo y que se pueda revisar de cuáles son los niveles, porque no pueden estar más de 100 decibeles en un periodo de 15 minutos durante el tiempo de uso o de, por ejemplo, si la fiesta dura 6 horas, en todo ese monitoreo no deben haber picos de 100 decibeles por más de 15 minutos para proteger la audición. Tienen que tener en eso ya es un poco más difícil, pero hemos tratado de colocar que los lugares que tengan ese tipo de eventos tienen que tener disponibles, aunque sea tapones de oído, o que los vendan o que los tengan a buen precio, en algunos lugares que los regalen, no lo sé, pero que sí se hable de eso y que la persona sepa que puede colocarse los tapones, que tengan un lugar de descanso donde la persona puede salir, que justamente no sea el baño, que sea, por ejemplo, una terracita, una salida, algo que la persona pueda salir para descansar de la audición, y que las personas que también trabajan en esa área tengan un buen conocimiento de las medidas de prevención y las utilicen. Entonces, si el instituto, por lo que percibo, está interesado en colaborar con esta campaña, la primera cosa que les digo, les invito a participar del Foro Mundial de la Audición, que como les digo, forman parte organizaciones no gubernamentales, academia. En el caso de ustedes que son investigadores, sería excelente. No tiene ningún costo y se hacen las reuniones virtuales. Vamos a tener una reunión ahora en noviembre y justamente la inscripción para este año para poder participar de esa reunión es hasta el 30 de septiembre. Ahora les paso los documentos que tienen que enviar en inglés, nada más que sea en inglés, pero son la constitución de la ONG, el tipo de actividad de salud pública que hace, etcétera. Y a mí me toca algunos de los que son para revisar, así que con mucho gusto apoyo eso. Y la segunda cosa es apoyar a través de todos sus medios de difusión, las actividades que hacen, lógicamente la prevención en la salud auditiva. No sé si contesté la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, excelente, doctora. Bueno, tenemos una preguntita en el chat. El profesor Alexis pregunta, ¿con el monitoreo de la audición, además de un problema de audición, puede ser un indicador de otras anomalías? Y si puede detectarse autismo por estos mecanismos. Bueno, el autismo puede estar asociado con la hipoacusia, puede ser, pero no es sine qua non, ¿no? Porque la dificultad de comunicación que tiene no es un problema de audición propiamente dicha, es un problema neurológico, que es el que se da. Entonces, lógicamente sí se puede. En el paciente autista, dependiendo de cómo se comunique y la edad que tenga, se puede hacer, por ejemplo, emisiones otoacústicas, porque es un examen rápido que aunque es invasivo para el niño que es autista, lógicamente colocarle algo en el oído dentro, pues hay que hacer una serie de maniobras para hacerlo, pero es un examen muy bueno para si queremos también saber la audición, porque sí, en estos niños siempre se le hace, hay por ejemplo
Hay una ONG que está en Penonomé de la doctora Noris Moreno, que es neuróloga, que tiene una en Panamá y ahora tiene una en Coclé, que ahí se ha hablado pues, de hacerle emisiones autoacústicas a los niños, ¿no? Que es un examen más sencillo, no es completamente formal porque no nos da todo, pero nos va a dar si el niño escucha o no. Entonces, pues los estudios, y es la pregunta creo que va para allá, si todos estos exámenes que yo comenté aquí se pueden utilizar para hacer otros diagnósticos, pues sí, claro. Nosotros utilizamos todos esos estudios, las emisiones autoacústicas, el detalle cerebral, eh, el VERA, utilizamos la audiometría para hacer la evaluación de la audición y de otras patologías neurológicas. Entonces, por ejemplo, en el área de los Santos, en este momento creo que lo único que, sí, en el área de los Santos, por ejemplo, vamos a tener emisiones autoacústicas con un proyecto que hay para el tamizaje auditivo neonatal. Entonces ustedes allí tienen para hacer tamizaje auditivo neonatal y van a tener emisiones autoacústicas e impedanciometría. Y como les digo, en el área de el Anita Moreno, que no lo conozco bien, pero sé que tienen la cabina sonoamortiguada, tienen la audiometría. Entonces, la audiometría para personas adultas o niños mayores de 4 años, que no tengan dificultades de comprensión, pueden hacerse una audiometría. Y en los niños menores hacemos impedanciometría con um, emisiones autoacústicas o hacemos los potenciales evocados de tallo cerebral. Entonces, sí, los equipos que he mostrado pueden hacer diagnóstico de otras patologías y en el caso del autismo también. Excelente, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, ahí preguntan también, Brenda Sobenis pregunta cuándo es el foro y si se le podría compartir el vínculo para la inscripción. ¿Qué cosa? ¿Cuándo es el foro? ¿Cuándo es el foro? A la reunión. Bueno, la reunión es solamente para miembros del foro. Por tanto, si la doctora tiene alguna organización que tenga algún vínculo con la salud auditiva, que haga algo por políticas públicas, puede acceder. Como les digo, están abiertas las inscripciones hasta el 30 de septiembre. Así es que les puedo enviar el vínculo, no sé si lo tengo acá. Se lo mando a ustedes y lo pasan mejor. Ok, Para perfecto. que busquen y vean si tienen los requisitos, ¿no? Los requisitos son que sea una asociación establecida. No se aceptan personas como tal, sino grupos. Pueden ser academia, por ejemplo, ustedes que son institutos, o la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, por ejemplo, o el Ministerio de Salud de Panamá, gracias a Dios, es parte de la Universidad Latina, eh, cualquier cosa de esas puede ser. Y tiene que tener, sí, algún tipo de actividad, aunque sea que, eh, por ejemplo, tenemos el Día Mundial de la Audición, que es el 3 de marzo. Bueno, nosotros hacemos actividades para el día 3 de marzo, Día de la Audición, suficiente. Y la reunión, como les decía, es online. Se va a hacer híbrida, no va a ser presencial, pero se puede hacer online y es una vez al año. Entonces, nos toca ahorita en noviembre. Muy bien, doctora. Sí, me comparte el link y yo se los hago Ajá, llegar a te lo paso. los Ok. inscritos. Sí, tenemos, bueno, la mano levantada por parte de Pamela Santos. Adelante. Pamela. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctora Hola, Marili? doctora, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por la docencia y por la fisiopatología de todos los medicamentos que nos dan entonces ototoxicidad, la verdad que muy completa. Sí tenía una duda con respecto a los pacientes neonatos que realmente llegan mucho a la consulta con referencias de que han sido hospitalizados por sepsis, se le han dado gentamicina, ampicilina. Y mi duda más que nada iba dirigida a qué pensaba usted de estos pacientitos cuando nos llegan a las consultas, como ellos no refieren síntomas igual que un paciente adulto, sin mandarlos directamente ante la sospecha de algún problema de utilizado mucho tiempo el antibiótico profilácticamente a un otorrino o a un fonoaudiólogo, o qué tiempo usted recomienda más o menos enviar a estos pacientitos o simplemente darle seguimiento. Buena pregunta, Pamela. Sí, es lo siguiente, sí, generalmente esos son niños prematuros, ¿no? Y normalmente en los prematuros
los hospitales que tienen para tener prematuros son la Caja de Seguro Social, el Hospital del Niño, no sé si el ISMA tiene, pero bueno, el protocolo para tamizaje auditivo, porque ya en Panamá, pues a partir de la ley del año pasado, que fue de octubre, tenemos la ley de tamizaje neonatal universal para 4 modalidades. El tamizaje cardíaco, el ocular para buscar el retinoblastoma, tenemos el metabólico que ya está desde el 2007 y se van a ampliar, y el auditivo. El auditivo también estaba desde el año, para ver, bueno, el 2006, 2007 y poco a poco se ha ido colocando. Es decir, entonces en la mayoría de los hospitales, y no, digo, en todos los hospitales que tienen neonatología, donde ven niños prematuros y con grandes problemas, ellos tienen su sistema de tamizaje auditivo funcionando. Por tanto, los niños antes de la salida de neonatología se les hace su prueba de audición. Entonces, todos esos niños lo que podrías hacer, y es lo importante de tu pregunta y que estés atenta, es preguntarle a la madre si le hicieron, si tiene la tarjeta, porque ellos tienen el librito ese del niño y la niña, que debe estar escrito ahí que se le hizo el tamizaje y ver el resultado del tamizaje. Normalmente en esos niños se trata de hacer, si son prematuros, se trata de hacer los potenciales evocados de tallo. Sé que en la Caja de Seguro Social la doctora hacía eso. Acá en el Hospital del Niño se le hace la prueba de potenciales, también el automático. Entonces, la primera cosa a ver es que se le hizo la prueba. Y si no pasó, porque le dice repetir, no dice no pasó, sino repetir, estar pendiente con esa madre que tiene que ir a sacar la cita e ir a verse en el lugar que le señalaron, probablemente el Hospital del Niño o la Caja de Seguro Social. Porque el tamizaje para esos niños es casi 100%. La verdad, lo que faltaba hacerle tamizaje muchas veces son los niños sanos, pues el niño que no tiene ningún problema, nace y le dan salida el segundo día, a veces sale el fin de semana y no se le puede hacer y luego se pierde, ¿no? Pero los niños de neonatología generalmente su salida es programada y deberían, siempre el IAN, no se sabe, pero sí la función entonces sería revisar la libreta, hacerle la pregunta a las madres y mantener ese interés que tienes en saber qué va a seguir, ¿no? Estar siempre pendiente, que tenga el desarrollo del lenguaje. En ese mismo libro del niño y la niña, en la parte de atrás, hay un esquema donde tiene el desarrollo del lenguaje en el niño. Y ahí se va a ver cuando balbucea, cuando mira a los ojos buscando el sonido, cuando dice las primeras sílabas. Todo eso está allí y decirle a la madre pues que debe seguir más o menos ese desarrollo, a no ser que tenga pues algún problema secundario a todo lo que pasó en el nacimiento. Pero generalmente los niños se recuperan rápidamente y llegan a sus estándares normales muy bien. Pero sí, muy, muy importante, Pamela, que está siempre muy pendiente de ese seguimiento del paciente. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto. ¿Cómo no? Ok, entonces muchas gracias, doctora, excelente presentación. Agradecido nuevamente por contar con usted la noche de hoy y agradecemos también a todos los participantes por estar con nosotros en este noveno seminario del Instituto de Ciencias Médicas. Daríamos por cerrada la sesión, así que bueno, muchas gracias. Podrán ver los videos de este seminario en nuestro canal de YouTube y pendientes a las redes sociales de nuestros próximos seminarios. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Hasta doctor. luego. Saludos Chao. cordiales a todos.